Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un repaso de los ejercicios relativos al tema de los costos de producción al corto plazo. Para ello vamos a analizar las primeras preguntas, que son meramente teóricas. Nos dice qué es el producto marginal del trabajo en el corto plazo. Bueno, el producto marginal no es más que el cambio en la producción que se obtiene derivado de la contratación de un trabajador más, manteniendo constante el capital. Igual, si nos hubieran preguntado, digamos que en el examen les pregunten qué es el producto marginal del capital en el corto plazo, bueno, pues no sería más que la producción adicional que se obtiene derivado de la renta de una maquinaria más, manteniendo constante, en este caso, la cantidad de mano de obra. La pregunta 2 hace referencia a lo siguiente. Dice, de acuerdo a los supuestos, el producto marginal de trabajo es decreciente. ¿Qué justificación se da para apoyar este supuesto? Bueno, el hecho de que el producto marginal de trabajo es decreciente no se debe a que primero se contratan a los trabajadores pues más capacitados y posteriormente a los menos capacitados. No se refiere a eso. Tampoco se refiere a que pues los trabajadores que reciben capacitación pues tardan un tiempo en volverse más productivos. Tampoco se refiere a eso. Se refiere al hecho de que en la medida en que el capital es fijo y se le va añadiendo cada vez más trabajadores, pues llega un punto en donde estos empiezan a estorbarse, empiezan a platicar y ya no es eficiente tener tantos trabajadores, ya se empiezan a experimentar lo que se denomina una producción marginal decreciente, es decir, que la producción adicional que genera cada trabajador pues es cada vez menor. Es por esa razón, no derivada de que los primeros trabajadores son más calificados o derivado de un proceso de capacitación, no. Se refiere básicamente a eso, a que llega un punto en donde son tantos trabajadores en donde se empiezan a estorbar y obviamente eso empieza a frenar la producción adicional que genera un trabajador más en el proceso de producción. Es importante también señalar que el hecho de que la producción adicional sea decreciente no quiere decir que, digamos, no quiere decir que sea negativa la producción adicional. Llega un punto en donde empieza a decrecer, como ya lo vimos, hasta que se hace cero y entonces empieza a volverse ahí sí negativa. Pero el hecho de que sea decreciente no necesariamente significa que sea negativa. La pregunta 3 nos dice, ¿cuál de las siguientes es representada gráficamente por la pendiente de la isocuanta? Bueno, lo primero es recordar qué es la isocuanta. La isocuanta no es más que una curva que nos muestra las diferentes combinaciones de trabajo y de capital. Diferentes combinaciones de trabajo y capital que generan el mismo volumen de producción. Y bueno, conforme vamos descendiendo a lo largo de esa curva de isocuanta, observamos que la pendiente va decreciendo, es decir, en la medida en que vamos sustituyendo el capital por trabajo, ¿sí? La productividad de la mano de obra empieza a decrecer y por el contrario, la productividad del trabajo, la productividad del capital empieza a crecer. Entonces la tasa marginal de sustitución técnica nos representa gráficamente la pendiente de la curva de isocuanta y no es otra cosa más que la tasa de cambio de un insumo por otro, ¿sí? En este caso la tasa de cambio del capital por mano de obra. La pregunta 4 dice evaluar las siguientes funciones de producción para ver si presentan rendimientos constantes, crecientes o decrecientes a escala. Este es un concepto, sí, el rendimiento es creciente a escala, que hace en donde se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la producción si se duplica la cantidad de factores productivos? Particularmente, ¿qué sucede si se duplica la cantidad de trabajo y de capital? ¿Cómo responde la producción? Entonces, si la producción se duplica, entonces hay rendimientos constantes. Si la producción decrece, entonces hay rendimientos decrecientes a escala. Y si la producción se duplica con creces, pues hay rendimientos crecientes a escala. Entonces, para
Para ver esto, tendríamos que hacer algunas suposiciones, algunos valores para K y para L. Yo sugiero que cuando ustedes tengan que resolver estos ejercicios en el examen, pues hagan simplemente que K es igual a L, que es igual a 1, o sea, números pequeños. De esta manera evalúen, ¿sí? Primero con 1 y después dupliquen la cantidad de factores productivos. En este caso, si la cantidad original es 1, cuando se duplican pues va a ser 2. Entonces hagan después K, que es igual a L, igual a 2. Y entonces hagan las operaciones y ahí se van a dar cuenta qué pasa con la producción, si esta se permanece constante, decrece o es creciente. La pregunta 5, aquí sí hubo algunos equipos que presentaron algunas dificultades. Dice: la función de producción del agricultor 1 viene dada por la siguiente ecuación: 10K a la punto 5 que multiplica L a la punto 5, donde Q son toneladas de maíz producido en un ciclo agrícola, K representa horas tractor y L horas trabajo. Un competidor que llamaremos agricultor 2 tiene una función de producción distinta, en este caso 10 que multiplica K a la punto 6 por L a la punto 4. Nos pregunta el inciso A: si los dos agricultores usan las mismas cantidades, ¿cuál produce más? Bueno, aquí igual sugiero utilizar números pequeños. Por ejemplo, suponga que K y L sean iguales y que ambos sean igual a 1. Entonces, si ustedes elevan 1 a la punto 5 o a la punto 6 o a la punto 4, va a ser 1. ¿Sí? Entonces, no importa a qué exponente eleven 1, siempre va a ser 1. Esa es la particularidad de ese número. Entonces aquí hacemos el inciso A para saber quién produce más. Bueno, vamos a suponer que ambos agricultores utilizan las mismas cantidades, en este caso que K y L sean igual a 1. Y eso lo evaluamos en las funciones de producción de ambos agricultores, donde la función de producción del agricultor 1 es Q subíndice 1 y del agricultor 2 es Q subíndice 2. Aquí quiero aclarar algo. Cuando les mandé digamos, el documento en Word, en el agricultor 2 le puse el número 2, ahí fue un error mío, ¿sí? Era 1, de hecho el resultado era 10, pero yo cometí ahí un error, le puse 2 en lugar de 1, pero el resultado era el mismo, aclaro. Entonces eso lo señalo porque estuve mandando y no me di cuenta que puse 2 en lugar de 1 en la función de producción del agricultor 2. Pero bueno, ya hecha esta aclaración, para que no haya confusión, ambos son prácticamente lo mismo, ¿sí? Se producen exactamente lo mismo. De hecho, lo podríamos haber hecho con un valor de 2 y prácticamente por decimales es prácticamente el mismo, entonces lo podemos considerar como iguales. El inciso B nos dice: para obtener la productividad del trabajo, bueno, más bien el inciso B nos pedía, nos preguntaba quién tiene la productividad del trabajo mayor, si el agricultor 1 o el agricultor 2, tomando como referencia que la cantidad de tractor se mantiene fija en 9 horas y L, bueno, podía ser cualquier número, ¿sí? Dice L es ilimitado, es decir, cualquier número. Entonces lo primero que debemos de hacer para obtener la ecuación del producto marginal es derivar la función de producción con respecto a L. ¿Por qué? Porque la productividad marginal no es más que el cambio en la producción ante un cambio en una unidad del trabajo, por esa razón. Entonces, bueno, aquí derivábamos y sustituíamos estos valores. Suponga en este caso que K se mantiene constante en L, K se mantiene constante en 9 y L, digamos, sea cualquier otro número que a ustedes se les ocurra, 1, 2, 3, el que sea, pero el valor el valor que vayan a utilizar para uno, pónganselo también al otro. Esa es la condición para poder evaluar quién tiene mayor productividad.
Entonces, bueno, aquí obtenemos el producto marginal de la mano de obra del trabajador 1. Aquí tenemos el producto marginal de la mano de obra del agricultor 2. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la productividad del trabajo del agricultor 1 y del agricultor 2. Entonces, bueno, ya una vez obtenidas estas ecuaciones, para ver quién tiene la mayor productividad, debemos evaluar los valores para K y L. En este caso, el ejercicio nos pide que K sea igual a 9 y L puede ser cualquier otro número. Aquí, por ejemplo, se me ocurrió que L sea igual a 25, pero ustedes le pudieron haber puesto 1 o le pudieron haber puesto 2, o el número que ustedes gusten y manden. Lo único que se pide es que ese valor que ustedes elijan se aplique para ambos agricultores, ¿sí? Entonces yo aquí, por ejemplo, tomé en consideración que L sea igual a 25, por ejemplo. Se me ocurrió que fuera 25. Entonces, a la hora de hacer las operaciones, podemos ver que la productividad del agricultor 1 es mayor a la productividad del agricultor número 2, ¿sí? Por tanto, esa es la respuesta. Y bueno, en la teoría de costos, las primeras preguntas eran muy teóricas. La verdad es que yo esperaba que todos tuvieran bien esas preguntas, porque son preguntas de trámite que nada más se responden leyendo, estudiando, analizando. Entonces, la verdad es que no tiene mucha ciencia. Y sin embargo, hubo algunos equipos que sí tuvieron muchos errores, lo cual me está diciendo pues que no están leyendo, ¿no? Entonces, sí me preocupa porque pues eso va a venir en el examen. Entonces, bueno, aquí se señala lo siguiente, dice el costo por unidad de producción no es más que el costo medio, ¿sí? El costo medio o el costo promedio, como le quieran llamar, no es más que el costo unitario de producción o el costo por unidad. En el corto plazo, la pregunta 7 dice, en el corto plazo el costo marginal es igual al cambio en el costo variable ante un cambio en el nivel de producción, ¿sí? Esta respuesta es cierta, sí, es cierta. Aquí tengo que cambiarle, yo me la pinté al revés, sí, la pinté al revés, es esta. Sí, la respuesta es cierta. Sí, el costo marginal, recordarán ustedes, el costo marginal no es más que el cambio que experimenta el costo variable, ¿no? Ante un cambio en el nivel de producción. Entonces la respuesta es correcta, es cierta. ¿Sí? En otras palabras, como el costo fijo pues no varía, se mantiene constante por definición, entonces el costo marginal no es más que el cambio en el costo variable ante un cambio en el volumen de producción. La respuesta es cierta. Aquí yo lo pinté al revés, ¿no? Aclaro esto también. La respuesta es cierta. ¿Sí? Se las consideré de hecho bien. A los diferentes equipos se los tomé el cierto como correcto. Aquí yo me equivoqué a la hora de pintarlo, pero la respuesta es cierto, porque el costo marginal no es más que el cambio en el costo total ante un cambio en el volumen de producción, pero como el costo fijo no cambia, pues en realidad es el cambio en el costo variable ante un cambio en el volumen de producción. Sí, aclaro muy bien esto. La pregunta 8 dice, en este punto el costo marginal se encuentra en su punto mínimo. Bueno, aquí es necesario recordar las relaciones que existen entre productividades y costos, y una muy particular que es la relación que existe entre productividad marginal y costo marginal, de tal suerte que cuando uno está máximo, el otro está en mínimo. En este caso, el producto marginal del trabajo alcanza un máximo y en ese punto el costo marginal es un mínimo. ¿Sí? No olvidar si esa relación entre costo marginal y producto marginal. Lo mismo podría, no sé, venir en el examen, la relación que existe entre el costo medio y el producto medio. Entonces, repásenlo. Ahí sí es una pregunta meramente teórica, sí que ustedes pueden analizar incluso gráficamente, repásenlo. Esta pregunta pues no tiene mayor ciencia. La 9 nos dice lo siguiente, dice en el corto plazo la curva del costo marginal está debido a los rendimientos marginales decrecientes. Nuevamente vemos la relación entre
productividad y costos, ¿sí? Cuando hay rendimientos marginales decrecientes, la productividad va decayendo. Entonces, si uno va decayendo, el costo marginal, el costo extra de producir más, se va eventualmente incrementando, ¿sí? Esa es la respuesta. Igual, esa no es más que una pregunta, pues, teórica, meramente teórica. La pregunta 10 también es teórica. Dice, si una empresa tiene un costo marginal en forma de U, entonces el costo variable promedio es igual al costo marginal en el punto en donde el costo variable medio es minimizado. ¿Sí? Esto lo podemos ver gráficamente que así es todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en el momento en el que el costo marginal corta la curva del costo variable medio, el costo variable medio está en un punto mínimo, ¿sí? Eso lo pueden ver gráficamente, repasar teóricamente, por si llega a venir otra vez en el examen. La pregunta 11, en muchos equipos la tuvieron mal. Dice, ¿cuáles enunciados son correctos? Sí, la mayoría señaló a estos dos que están aquí señalados, en donde primero quiero abordar este. El costo total promedio es la suma del costo fijo medio más el costo variable medio, claro, ¿no? Y el costo fijo medio siempre declina con la cantidad de producción. Entonces, como el costo fijo medio no es más que el costo fijo total entre el volumen de producción, ¿sí? Si el denominador aumenta y el numerador permanece fijo, entonces eventualmente este va a ir decreciendo, ¿sí? Acercándose asintóticamente, dirían los matemáticos, a cero. Bueno, esas dos la mayoría la tuvo bien, ¿sí? Tanto esta como esta, pero olvidaron señalar esta, ¿sí? El costo total es el costo medio, es el costo total medio multiplicado por el volumen de producción. Claro, ese es el costo total. Es el coste medio multiplicado por Q, que es el volumen de producción. Entonces, es necesario recordar que coste medio no es más que el costo total entre Q, ¿sí? Entonces, si ustedes despejan el costo total va a ser igual al costo medio multiplicado por Q. En este caso, Q estaba dividiendo, ahora va a pasar multiplicando, ¿sí? Lo voy a poner aquí para que quede más claro. Si el costo total medio o el coste medio, el costo promedio, como le quieran llamar, no es más que, ya lo dijimos, no es más que el costo total dividido entre Q, entonces el costo total, si despejamos el costo total, nos va a quedar que este va a ser igual al costo total medio multiplicado por Q. Ahí está. Entonces, esta también era correcta. ¿Sí? Entonces, esa era correcta. La 12 nos dice cuándo se minimiza el costo total promedio, el costo medio. Bueno, pues esto ocurre cuando el costo marginal corta a la curva del costo total promedio. Esa era la respuesta, ¿sí? Cuando el costo total promedio es igual al costo marginal, o cuando el costo marginal cruza a la curva del costo total promedio, ¿sí? También es una pregunta teórica, es necesario repasar pues los gráficos que hemos visto. La pregunta 13 nos dice lo siguiente, dice se da una ecuación de costo medio en donde X representa el volumen de producción, calcular costo fijo, costo variable, costo total y costo marginal. Bueno, para obtener el costo total hay que multiplicar el costo medio por el volumen de producción, que es lo que acabamos de señalar en la pregunta 11, me parece. Entonces, el costo total, aquí lo tienen, no es más que el costo total medio por X, es decir, por el volumen de producción, que en este caso X es producción. Pudo haber tenido otra letra, no sé, la letra A, B o C, cualquier letra. Lo importante es que se aclare qué es esa letra. Entonces, bueno, a la hora de hacer esa operación, observamos que el costo total es 3x al cuadrado más 10. Esa es la ecuación del costo total. A partir de allí podemos estimar el costo fijo, que es el que no varía con el volumen de producción, que en este caso es 10. De hecho, si esta empresa no produce nada, tiene un costo fijo de 10.
¿sí? Recordemos que el costo fijo son aquellos gastos que no se pueden eliminar al corto plazo. Señalemos el caso de las empresas que cierran por el COVID. El hecho de que cierren pues no quiere decir que no tengan que pagar digamos la renta del local, no quiere decir que dejen de pagar la luz del local, ¿no? Entonces no quiere decir que incluso dejen de pagar incluso a su nómina. Hay empresas que están pagando a su nómina y están cerradas porque hay un contrato, ¿no? Entonces hay insumos que son fijos al corto plazo. Ahora bien, el costo variable, este sí varía conforme cambia la producción, conforme varía la producción. Entonces, el costo total es el componente que depende del volumen de producción. De esta ecuación, ¿qué elemento depende del volumen de producción? Pues es este, 3x al cuadrado. Y el costo marginal, como ya lo indicamos, no es más que el cambio en el costo total ante un cambio en el volumen de producción. Pero en realidad el costo marginal no es más que el cambio en el costo variable ante un cambio en el volumen de producción. ¿Por qué? Porque el costo fijo no varía por definición. Entonces, nosotros podemos derivar directamente el costo variable con respecto a x y vemos que es 6x. O derivarlo con respecto al costo total y vemos que es 6x. Entonces ahí no hay pierde. El inciso B nos dice obtener el nivel de producción donde el costo medio es mínimo. Bueno, ¿dónde ocurre eso? Bueno, ocurre donde es igual al costo marginal, ¿sí? En donde el costo marginal cruza la curva del costo medio, ahí el costo medio es mínimo. ¿Sí? Esto ocurre cuando el costo marginal corta a la curva del costo medio. Hay dos formas de solucionarlo. Uno es igualar la ecuación del costo marginal con la del costo medio. Esa sería una. Y otra es derivar, ¿sí? Recuerden que las derivadas se utilizan para encontrar puntos máximos y mínimos. En este caso, si ustedes derivan la ecuación de costo medio con respecto a x y lo igualan a 0, también pueden encontrar el valor en el cual el costo medio es mínimo. Si nosotros derivamos, vamos a escoger, por ejemplo, derivar el costo medio con respecto al volumen de producción, nos vamos a encontrar con que esto va a ser igual a 3 menos 10 que divide x al cuadrado. Ahora igualar la ecuación anterior a 0, ¿sí? Y a la hora de despejar o de resolver este ejercicio, pues nos va a quedar así. Aquí muchos se equivocaron y dejaron el resultado así, pero x está elevado al cuadrado, entonces hay que eliminar ese al cuadrado. ¿Cómo se elimina? Bueno, a la hora de pasar un exponente, pues queda al inverso, es decir, en lugar de pasar como 2, queda como a la 1 medio, ¿sí? En este caso, de acuerdo a la ley de los exponentes. A la 1 medio o raíz, ¿no? Que es lo mismo. 10 entre 3 es 3.33, si le sacan raíz, pues va a ser 1.82. Ese es el nivel de producción donde el coste medio es mínimo. Y el inciso C, bueno, era un tanto una pregunta capciosa porque su solución, en este caso, algo que que queda dividido pues con 0. Cuando tú divides 0 entre algo, pues es 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí para encontrar el nivel de producción en donde el costo variable medio es mínimo, esto ocurre cuando el costo marginal corta a la curva del costo variable medio. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es igualar la ecuación del costo variable medio con la del costo marginal, o derivar directamente, derivar la ecuación del costo variable medio e igualarlo a 0. Aquí procedemos a hacerlo del primer modo, ¿sí? Para ello calculamos el costo variable medio, que es este que está aquí, 3x, igualamos el costo variable medio al costo marginal, y a la hora de hacer la resolución del problema observamos que es 0, ¿no? Entonces cuando la producción es 0, el costo variable medio es mínimo. Y bueno, el último ejercicio, la verdad es que todos lo tuvieron bien, excepto hubo un equipo que no lo resolvió. La verdad es que es un ejercicio bastante sencillo. Había que calcular, en este caso, tomando en consideración que el costo fijo es de 1000, pues ese va a ser fijo, ¿no? Como su nombre lo expresa, va a ser fijo, independientemente de yo produzca 0, 1, 2 o 3, siempre va a ser 1000. Entonces, de entrada, ese es el costo fijo. El costo variable es aquel componente del costo total que sí depende del volumen de producción. Y aquí me lo da el costo del insumo, es el salario,
y es de 100 por unidad. Entonces, si yo no contrato, si no tengo ningún insumo variable, pues tampoco tengo ningún costo variable. Si yo tengo un insumo variable, ¿cuánto me cuesta? Me cuesta 100, entonces 1 por 100 es 100. Si yo contrato dos insumos variables o dos trabajadores, digamos, entonces a cada uno le tengo que pagar 100, entonces el costo variable va a ser de 200. Y así sucesivamente. Recuerden que el costo total no es más que la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces esto sale, ¿sí?, de sumar, de ir sumando ambos elementos. Y el costo fijo medio, bueno, no es más que el costo fijo total entre el volumen de producción. Lo mismo ocurre con el costo variable medio, costo total medio. Y bueno, en este caso se pedía calcular el costo marginal como el precio del insumo, que es W, entre el producto marginal del trabajo, que era esta forma de hacerlo. Si ustedes lo calculaban, por ejemplo, el costo marginal como las diferencias de los costos totales, les iba a salir un número constante, que en este caso iba a ser 100. Entonces, por eso escogimos hacerlo con esta fórmula. Ambas son válidas, lo importante es que en el ejercicio les indiquen cómo hacerlo. Y bueno, lo demás era graficarlo, ¿sí?, graficar esas curvas y ver cómo se relaciona. Pues estos eran básicamente los ejercicios. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, en breve tendremos una videoconferencia para aclarar algunas preguntas. Y si como equipo tuvieran alguna observación de mi parte que sin querer les haya calificado algo que estaba correcto y lo califique mal, pues mándenme un correo electrónico y con gusto lo podemos corregir.